Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Estamos ya de regreso con ustedes acá en Enlace USACH, en la última parte, el último tramo de nuestro programa del día de hoy y listos para compartir una nueva entrevista. Ya lo estábamos también adelantando al comienzo del programa. La logística en el ámbito del transporte en la Patagonia chilena tiene como un tema importante abordar los tiempos de viaje de barcazas o transbordadores hacia islas, fiordos y canales. Una de las claves en la discusión es la infraestructura para hacer posible la incorporación de naves cuya tecnología permita, obviamente, acortar los tiempos de traslado. Y es parte de lo que queremos empezar a conversar el día de hoy con quienes nos acompañan en esta oportunidad para no solamente ir clarificando los alcances que tiene esta temática, sino que además proyectando soluciones, que es en particular lo que queremos centrar el día de hoy. Nos acompaña Carlos Muñoz, vicedecano de docencia de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto de saludarlo y por un tema tan interesante que nos conduce por el tema de la descentralización tan alienada que queremos en nuestro país, que no solo sea nominal, sino que efectiva. Sí, exacto, lo hemos visto en varias temáticas, el tema de cómo estamos quedando cortos en ese ámbito. Y también saludamos a Mario Sepúlveda, él es arquitecto naval, experto en transporte marítimo y que también ha estado trabajando en conjunto con el profesor Carlos Muñoz, también con Tomás Sepúlveda en este proyecto Patagonia Marítima del Observatorio en Política Pública y Territorio de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra universidad. ¿Cómo está, Mario? Hola, muchas gracias. A ver si nos podemos acercar un poquito más ahí al micrófono. Muchas gracias. Bueno, saludarlos y gracias por la invitación porque es un tema bastante que nos apasiona y bastante interesante de abordar. Exactamente, y más aún desde esa perspectiva que nos planteaba recién el profesor Muñoz del ámbito de la descentralización. Vamos entrando un poco en materia, hablar por qué es clave intervenir o generar una instancia distinta en los terminales marítimos para poder incorporar embarcaciones más rápidas y eficientes. Yo me remito también a parte de la información que ustedes entregaban en una columna del diario Estrategia, donde ponían ejemplo de lo que pasa en Noruega, en Canadá, donde hay transportes de mayor velocidad y que llegan a lugares que están adaptados para ellos. Actualmente lo que tenemos construidos en concreto terminales marítimos en Chile no darían el ancho para poder recibir este tipo de embarcaciones, pero quiero escucharles también cada uno de los elementos a ustedes, profesor. Sí, Mario se va a referir a la parte técnica, yo me voy a referir a la parte del tema de la importancia de la conectividad territorial, porque es lo que nos preocupa como parte del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio. Y la verdad que lo que pasa acá en nuestro país es que nosotros tenemos una situación bastante compleja porque, como todos sabemos, llegamos hasta lo que está ahora en construcción, el puente de Chacao, digamos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, va a estar construido después, pues podemos llegar hasta la isla grande de Chiloé. Exacto. Y ahí tenemos una conexión. Pero ¿qué pasa con el resto de la Patagonia? Ahí tenemos tres regiones involucradas. Uh-huh. Está la región de los lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes. Sí. Donde tenemos una situación muy, muy compleja en relación a la conectividad y el acceso. Entonces esta cuestión es bien complicada porque decir, oye, pero ¿para qué vamos a mejorar eso si hay poca población? Pero también el que haya poca población es claro, producto de que no hay buena conectividad. Uh-huh. ¿Esto por qué lo digo? Porque por estas cosas de la vida a mí me tocó vivir algunos años en el oeste de Canadá, en British Columbia, en Vancouver, que tiene una topografía muy similar a la que tenemos nosotros acá en esas tres regiones, ¿ya? Lleno de islas, con mucho canal y todo, pero veía que en las islas vivía mucha gente y que había mucho desplazamiento, y veían islas pequeñas, vehículos motorizados, y decía, pero ¿cómo puede ser posible? Y qué es lo que veía, que había un sistema de transporte marítimo estupendo que permitía que había una integración total de la provincia en relación a la capital, porque la capital además estaba en una isla, que era Victoria, claro. Y Vancouver es una de las ciudades grandes, pero no es la capital. Entonces decía, pero ¿cómo esto? Pero la conectividad es muy buena. Entonces, ¿eso qué permite? Al haber conectividad, la gente evidentemente opta por algunos lugares porque empiezan a aparecer los desarrollos, ¿ya? Uh-huh. Los desarrollos y los polos de desarrollo, digamos, ¿ya? Y eso es fundamental para el crecimiento más equilibrado de un país. Entonces, si todas las ventajas comparativas y competitivas las tenemos en la zona central, le hace Santiago, evidentemente que nadie se va a ir a esas regiones. Claro. Pero si tenemos allá, primero, una conectividad donde hay acceso a hospitales, a educación, a trabajo y al desarrollo humano en general, evidentemente que vamos a tener una posibilidad de un crecimiento. Entonces van a ir de la mano, digamos, en la
la medida que nosotros mejoremos eso, también vamos a tener un desarrollo equilibrado. Bueno, y esto pasa también por unas cuestiones de geopolítica, digamos, que aquí Mario lo puede ratificar con el conocimiento técnico que él sabe de este tipo de intervenciones, que, por ejemplo, el año pasado hubo un paro de camioneros en Argentina. Sí, lo recordamos. Ya. ¿Y qué pasó con eso? Que todo el transporte de abastecimiento, tanto desde el continente hacia Magallanes, lo digo al continente porque realmente tenemos que llegar casi por otro camino, digamos, hay que hacerlo básicamente por tierra. Y por tierra, por Chile, no podemos. Claro. Porque está cortado, porque tenemos los campos de hielo sur, campos de hielo norte, y no hay cómo construir ahí una carretera, una autopista, entonces la única alternativa es marítima. Y el desplazamiento marítimo, que más detalle va a dar Mario, es muy deficitario por las características de las naves, por las características del sistema de transporte y la velocidad que esto implica, y todo hay que hacerlo por camiones por el lado argentino, más de 2.000 kilómetros de distancia, y cuando cortaron esto, nos quedamos sin conectividad. Entonces tuvimos más de 2 semanas que no teníamos posibilidad de acceder a productos desde Magallanes del resto del país y al revés. Entonces esto geopolíticamente nos deja una situación muy desventajosa en relación a cómo conectar un país, cómo hacerlo crecer equitativamente. Exacto. Mario, entremos también en lo técnico, ya que lo planteaba el profesor Muñoz. ¿Cuáles son las características que tienen los terminales marítimos que reciben a estos ferries, que reciben a estos transbordadores y que efectivamente complica la posibilidad de incorporar barcazas o embarcaciones de mayor tecnología y obviamente aumentar los tiempos a bajar los tiempos de viaje? Mira, esto pareció la historia del huevo y la gallina, que hace unos 50 años atrás se usaron por primera vez barcazas, que es el mismo tipo que se usó en Normandía para el desembarco, que tienen el fondo plano para llegar a la playa, y se usaron como formas de transporte de vehículos y pasajeros en un sistema bimodal, en que los caminos hacen su aporte y las naves hacen otra. Claro. Y ahí entonces fue que de algún momento se pusieron estas rampas de hormigón, donde solo podían llegar la barcaza, y necesitaban esto, y se fueron copiando lo que se hace en Grecia, donde el nivel del mar cambia centímetros, y en Chile estamos hablando de metros. Claro. En Puerto Montt son 8 metros, y en Quellón son 5 y así. Entonces, el problema al final no son los terminales, digamos, ese es la última problema. Lo que nosotros tenemos que pensar es qué es lo que tenemos que hacer para que haya un sistema bimodal, porque no estamos hablando de transporte de contenedores, ni de productos químicos, ni petróleo, ni minerales. Estamos hablando de vehículos y pasajeros, ¿ya? Y eso se llama RoPax, porque es una combinación entre vehículos que tienen ruedas y pasajeros, ¿ya? Entonces existen los ferry RoPax en todo el mundo donde hay conectividad. Bueno, en los países donde hay conectividad importante, porque son países considerados marítimos, que no es nuestro caso, aunque tenemos la costa, el 55% del borde costero de toda Sudamérica, 3 veces más grande que Brasil, 10 veces más que Argentina, 23 más que Perú. Bueno, entonces, lo que uno tiene que preguntarse es, si yo en un camión puedo andar a 70, 80 kilómetros por hora, en un buen camino, y un auto a 110, como va a pasar cuando lleguemos a Quellón con el puente y la ruta 5 hasta Quellón, ¿qué pasa después? Las barcazas que hoy día andan a 10 nudos, ya es una cuestión de hidrodinámica, de arquitectura naval, que aunque tú le pongas los motores más potentes, va a aumentar medio nudo más y ahí quedas. Entonces, en el mundo tú tienes que tener continuidad en lo que significa rodovías y conexión entre caminos, que es lo que estamos hablando. Entonces tenemos que poner embarcaciones que puedan andar a una velocidad semejante o digamos la cantidad de zarpes sean suficientes para que haya continuidad entre los dos extremos de camino. Y ahí entran las naves, que tienen que tener formas adecuadas para enfrentar el mar, ya sea un mar protegido o un viento en contra, o un golfo como el de Corcovado o Penas, y así tú diseñas la embarcación adecuada. La dinámica también para las velocidades que va a ir abordando también. Exactamente. Tú no puedes perder velocidad porque hay, entonces, por ejemplo, una barcaza que dicen que su velocidad de servicio son 10, 11 nudos, pero cuando le toma una tormenta,
he visto que llegan a 4 nudos, ¿ya? O sea, digamos 8 kilómetros por hora. Ya los nudos son equivalentes, hay que multiplicar por 2, digamos. ¿Ya? Entonces, lo importante es tener las naves adecuadas. Cuando tú ya defines la ruta adecuada y las naves adecuadas, lo que tienes que ver es dónde van a llegar para transferir los vehículos a tierra o de tierra a la nave. Y ahí es donde entra, donde lo que existe hoy día no lo permite, porque no fueron diseñadas para las famosas barcazas. La historia del huevo y la gallina, hoy día nadie sabe cuál fue primero. Entonces lo que tenemos que poner es lo que se usa en todas partes del mundo hace 100 años, que se llaman lingspans en inglés. Fergekai en noruego, porque Noruega que es como el referente, porque en Noruega, mira, en Chile, en toda la Patagonia, al sur de Puerto Montt, hay una docena de embarcaciones, o sea, la nada misma, para el tremendo territorio. ¿Noruega? En Noruega son 500, 600 ferries, pero más enormes y automatizados. Y hay más de 1000 terminales que conectan toda la isla. Pero la Patagonia chilena es diferente porque las distancias son mucho mayores. Acá estamos midiendo distancias de 40, digamos, de 80, 100 kilómetros y hasta 800 kilómetros en Magallanes. Entonces necesitas velocidad para poder acortar los tiempos de viaje. Exacto. Ahí quiero entrar también, ya que hay un diagnóstico que de una u otra forma se ha hecho a nivel internacional hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha estado pasando acá? Uno piensa también en las características que ha tenido la descentralización en nuestro país como un factor a tomar en cuenta, pero también es relevante saber cuánto implicaría en costos esto. Se necesitaría un trabajo además multiministerial, colaboración pública-privada. ¿Cómo podemos comprender también las razones por las cuales no se ha dado este paso, tomando en cuenta que los diagnósticos, tal como nos decía Mario, ya se han hecho hace tiempo, profesor? Así, bueno, exactamente. Bueno, Mario tiene los detalles más exactos, pero te puedo decir que se han hecho inversiones en este minuto sustantivamente mayores de lo que requiere este tipo de tecnología. Y ya lo puede dar con detalles, Mario, respecto a lo que pasó, por ejemplo, en Puerto Cisne, que hay una situación ahí, pero rarísima. Bueno, pero el tema fundamental es cambiar un poco la perspectiva, porque esto es una cuestión público-privada. Ojo, aquí no se le está quitando el negocio a nadie, se le está ampliando el negocio a alguien. Porque lo que pasa es que el sector privado, que es el que provee normalmente las barcazas o estos ferries de fondo plano que son bastante ineficientes, tendrían que optar por transformarse y convertirse en naves hidrodinámicas, o sea, que tengan resistencia, o sea, que tengan un mejor desempeño en la vía marítima, como lo señala Mario, digamos, y él nos puede dar detalles al respecto. Y eso tiene evidentemente un costo, pero como faltan tantas naves, yo creo que ese costo se paga solo, digamos, por, bueno, me dicen los subsidios, pero los subsidios van a estar Es una siempre. Inversión. Es una inversión de desarrollo de país, ¿ya? O sea, ¿y por qué lo pongo en este nivel de desarrollo de país? Cuando nosotros decimos, mejoremos el metro para Santiago, estamos mejorando el metro para 8 millones de habitantes, ¿ya? Pero el país tiene en este minuto, vamos a ver por el censo, estamos a estar cerca de los 20 millones. ¿Ya? Y resulta que ahí ves, no, pero es que ahí vive poca gente. Pero vuelvo a lo que dije al principio, en la medida que haya más conectividad, va a haber también más posibilidad de desarrollo de esa región. Y por lo tanto es una inversión de país. Entonces invertimos más en metro. Trenes para Chile, yo lo encuentro fenomenal, a mí me encanta el tema del tren. Entonces, que tengamos mayor conectividad con el tren entre toda la zona plana de acá del territorio me parece estupendo y una gran inversión. Y ahora hay que decir, ¿y por qué no link, span y ferries para la Patagonia? Porque eso nos va a permitir también tener un país realmente conectado y con desarrollos equitativos, donde den ganas que la gente que piensa no voy a quedar en Santiago, realmente aquí está todo, diga no, pero realmente la Patagonia, aparte de hermosa, aparte de tener una cantidad de posibilidades de desarrollo, va a tener una buena conectividad. Yo creo que sería maravilloso poder tener esa mirada de futuro de país, donde la inversión no es un gasto. Porque efectivamente es mejorar las condiciones del país. Y tenemos que pensarlo. O sea, Noruega es un país mucho más pequeño que Chile, si uno lo mira esa perspectiva. Pero ha tenido esa mirada de futuro. Y también les mencionaba la costa oeste de Canadá, que es muy similar. Y por lo tanto, ahí, bueno, Mario nos puede dar un detalle de qué tipo de inversiones. Y yo les digo, no es significativamente superior en términos de las instalaciones, que es lo que tenemos ahora. Y lo otro es una inversión de desarrollo que se puede ir reemplazando en el tiempo. Mario, ¿cómo vemos ese tema también de las inversiones? Porque además a los beneficios que nos plantea el profesor Muñoz, yo veo, por ejemplo, las implicancias que puede tener en el turismo, por ejemplo, turismo que viene de Argentina, por ejemplo, o el trasladar a personas que vienen de otros lugares del mundo en la zona, y lo otro desde la perspectiva de soberanía, el poder ir asegurando presencia de personas en una zona
zona que efectivamente es necesario que se vaya poblando y dar los incentivos. Pero entremos también en cada uno de esos elementos más técnicos. Piensa que diariamente trafican por 2.200 kilómetros, inclusive por la costa atlántica, camiones que van a Chile, a Punta Arenas. Y hoy día están en huelga, igual como pasó hace poco tiempo atrás. Y a veces hay problemas climáticos y hasta problemas estratégicos de defensa militar, que esperamos que nunca ocurran. Pero mira, si hablamos en dinero, la suma entre el puente sobre el Chacao más la carretera Ruta 5 hasta Quellón va a significar unos 2.000 millones de dólares. Esa es la inversión. ¿Para qué? Para llegar 20 minutos antes a algún lugar en Castro, y resulta que antes de llegar a Castro hay un semáforo para entrar a una tienda importante de muebles y que te hace perder 15 a 20 minutos. ¿Ya? Entonces, esas son las contradicciones. 2.000 millones de dólares comparado con lo que necesitamos hacer en conectividad marítima, es la nada misma. ¿Cuánto sería en conectividad marítima aproximado? Mira, primero que todo, los terminales saldrían más baratos que los actuales. ¿Por qué? Porque son prefabricados, son sistemas que ya en Noruega los fabrican como un mueble IKEA. Tú lo compras listo para atornillar y lo que hay que hacer es el muelle de atraque. Pero además funcionan, si eso es lo importante. Primero que todo, que es más rápido, menos costoso, y las embarcaciones, si yo adquiero una nave usada hoy día en Noruega con 15 años de uso, es más moderna que la más nueva que tengamos en Chile hoy día. Porque nosotros hemos copiado a Grecia, que es un país en vías de desarrollo, aunque fueron grandes filósofos y la cuna de nuestra civilización. Entonces, prácticamente ese barco te va a costar, mira, para cruzar a Puerto Cisne, ir y volver en el día, 3 millones de dólares puestos en Chile. Ya, un barco. Ahora, si pensamos en la ruta que hace el Crux Australis, que se demora 65 horas entre que tú embarcas y desembarcas. O sea, la navegación son 42 horas, pero los tiempos de demora en los terminales, que ya es una cuestión más bien administrativa que técnica. De todas formas, si tú pones un barco que anda a 40 kilómetros por hora, o sea, el doble de lo que anda el Crux Australis, que es lo normal, te demoras 24 horas. Y por lo tanto eliminas lo que es la comida caliente y todo eso. Y además, en vez de hacer un viaje a la semana, haces 3. Y por lo tanto, si tú multiplicas en el año, la cantidad de metros lineales y de pasajeros es muchísimo mayor. Entonces, aunque fuera más caro, porque cuesta $1 un barco ultra moderno, totalmente automatizado, controlado por satélite y con inteligencia artificial, que que es de moda hoy día, pero hace 30 años que se usan los barcos. ¿Ya? Entonces, los montos además son más bajos, pero la eficiencia es muchísimo mayor. Por lo tanto, la relación costo-beneficio es muy a favor. Si al final, que lo que importa es que Punta Arenas y digamos Magallanes esté bien abastecido. ¿Ya? Y en cuanto a lo que es la reformulación de los terminales, ¿cuánto implicaría eso también en recursos aproximadamente? Un terminal podría significar, es que varía de lugar a lugar, porque depende de la morfología cada una tiene sus características. Pero $3 millones. ¿Ya? Y el plazo, y además, bueno, no se trata de partir mañana. Lo que hemos propuesto, vea varios, inclusive la empresa de Desarrollo País y unos noruegos que estuvieron acá, una comitiva de Noruega, y nosotros mismos, ¿por qué no escoger un caso típico como prototipo? Una ruta que se escoja y se haga un estudio de demanda, porque nunca se ha hecho un estudio de demanda real y futura, ¿ya? Incluido el turismo, que puede significar todo esto. Y digamos que los camiones que van por Argentina, una gran parte se fueran por Chile, si los costos fueran similares y realmente ellos se demoran 2 a 3 días y nosotros lo podemos hacer en 2 días. ¿Ya? Entonces, si los costos para ellos y las ventajas fueran mejores, se irían por Chile. Entonces, ahora las naves, mira, puede ser que cueste más o quizás más cara que una comprada en Grecia, que no tiene ninguna clasificación. Estas naves que estamos hablando, todas son clasificadas por la... No hay garantía.
hay unas empresas clasificadoras de naves que forman una asociación internacional que son las 9 principales del mundo. Y los otros son ya, bueno, en Brasil hay una clasificadora, pero no está en este grupo. Sí. Lo mismo en Grecia tienen una, pero que no entra en este grupo de las principales. Sí. Y así. Sí. Nos queda poquito tiempo, nos quedan 5 minutos para ir cerrando hoy día. Siempre se nos hace muy corto el programa para ir abordando estas temáticas. Pero quiero ir viendo muy brevemente, profesor, qué posibilidades están abordando para sociabilizar estas posibilidades y que desde el mundo de las autoridades, pero también de quienes de una u otra forma están en el sector privado, puedan acoger todas estas ventajas a las cuales se alude. Sí, mira, fundamentalmente yo lo puedo decir desde la perspectiva del sistema público, digamos, Mario también lo tiene con el tema de los privados que están en contacto para este tipo de situaciones. Estamos en contacto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de hecho vamos a tener una visita prontamente del subsecretario de Transporte a nuestra facultad, donde evidentemente este va a ser uno de los temas que vamos a plantear, digamos, para que se ponga en carpeta, por la importancia de país que tiene esto, digamos, fundamentalmente. Y el otro día tuvimos una reunión también, lo puede dar en más detalle porque la pidió Mario, con la gente de la Dirección de Obras Portuarias y con el Ministerio de Transporte. Y bueno, y fundamentalmente también nosotros estamos conectados con la gente del Ministerio de Obras Públicas a través de vialidad, porque la Ruta 7 es una de los temas allá de la conectividad y que llega justamente hasta donde empiezan los campos de hielo, digamos, y que hasta ahí nos llega. Entonces, para ello la continuidad es fundamental. Entonces, en algún minuto tuvimos ya con Mario, con un director que había y a cargo de esa ruta que estaba muy entusiasmado con el tema, que vivía en Coyhaique y ahora tratamos de volver a tomar contacto, o sea, revitalizar esto, porque en realidad lo que a nosotros nos detonó ya cuando esto nos tiraron un poco por el lado, dijeron no, si esto no es prioritario, pero nosotros sí consideramos que es prioritario. Y se despertó de nuevo cuando fue el paro de los camioneros y todas estas cuestiones de conectividad. Entonces, nos interesa mucho el sistema público desde la perspectiva de eso y hablar sobre el tema también con la Subsecretaría de Desarrollo Regional por la descentralización, que es fundamental. Y Mario, brevemente, nos quedan 2 minutitos para ir cerrando ideas en torno también al mundo público, privado. En todo el mundo, lo que es conectividad bimodal, que es, no, como hablamos, no es petróleo ni minerales, que está controlado por una sola empresa, en Noruega y etcétera. Es Caminos la que considera los barcos como si fuera un puente más largo. Entonces, en Chile, sin embargo, por cuestiones históricas quizás se dispersó todo esto en distintos organismos. Está el Ministerio de Transporte por un lado, la Dirección de Obras Portuarias por otro lado, Vialidad por otro lado, Senatura, aduanas, etcétera, todos separados unos con otros. Entonces ese es el gran problema. Tú presentas esto y todos te dicen qué interesante, pero y viene la burocracia. La partida de aquí tiene que ser hoy día desde el Ministerio de Transporte hacia el Ministerio de Obras Públicas, que tendría que ser Vialidad, y ese Vialidad le dice a la DOP, necesitamos estos terminales. Y al final, entonces, la DOP construye los terminales y el Ministerio de Transporte ya con esos terminales, que va a demorar 4 o 5 años en terminar uno de ellos, puede escoger, digamos antes ya, un armador que tenga las naves y que esté dispuesto a poner las naves adecuadas y los subsidios si son necesarios. Bueno, yo creo que vamos a tener que dejar una segunda parte para seguir conversando, porque nos quedan muchos temas en el tintero. Yo quiero agradecer la presencia del día de hoy acá en el estudio a Carlos Muñoz, vicedecano de docencia de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago, y Mario Sepúlveda, arquitecto naval y experto en transporte marítimo. Muchas gracias, quedo comprometido a volver a invitarlos y poder ahondar un poquito más. Gracias por la oportunidad, un gusto, cuando quieran.